agradecemos mucho a la presencia de Rita acá, ¿no? Rita viene de una agenda demandante, viene de El Salvador, de un programa muy demandante, ha estado en la Católica 2 semanas dando un curso, se va a Argentina a dar otro curso, entonces ¿no? Ha venido acá sobre todo, ¿no? Por su responsabilidad para con divulgar la obra de Aníbal, ¿no? Su cariño. Su cariño para con Aníbal es lo que le ha permitido aprovechar, ¿no? Este día que tenía libre para venir acá a estar con nosotras y con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Rita, por ello. Y bueno, yo quisiera, yo voy a tratar de ser breve. Quisiera agradecer primero, ¿no? al decanato por haber convocado este evento, ¿no? Agradecer al decano, el doctor Mejía, por la invitación, por el trabajo conjunto, y también a Daniel Guamán, a Norma Gutiérrez por todo el apoyo para la realización del evento, ¿no? Agradecer mucho a Gina, ¿no? Y a Rita nuevamente, ¿no? Y a Rita sobre todo porque Rita fue la persona que primero me aproximó a Aníbal, ¿no? ¿No? Incentivándome a que yo leyera a Aníbal, que yo buscara enterarme de su obra, y luego aproximó a Aníbal a mí, ¿no? O sea, le dijo, ¿no? Aníbal no siempre preocupado con sus laberintos, ¿no? Y ella le dijo, ¿no? que yo era una persona que le podía ayudar a Aníbal, ¿no? En organizar algunas cosas, y eso me permitió, ¿no? Que Aníbal me invitara a ser parte del grupo que se reunía en la Cátedra de América Latina y la Colonialidad del Poder, ¿no? Una vez a cada 15 días en la Ricardo Palma. Entonces, quisiera entonces hablar, ¿no? Hablar sobre Aníbal, ¿no? Aníbal decía algo que era muy, muy importante, ¿no? O sea, es un momento pues de duelo, ¿no? Y de tristeza que se nos haya ido, ¿no? Y difícil de asimilarlo. Pero él también decía algo, ¿no? O sea, decía con mucha frecuencia, ¿no? Somos menores que las cuestiones que nos convocan, ¿no? Es decir, que las personas tenemos, ¿no? O sea, son muchos los problemas ¿no? de este mundo, y que como intelectuales, como activistas, como políticos, estamos tratando de transformar este mundo, pero lo que nos convoca es todavía más fuerte que nuestras propias personalidades, ¿no? Y por lo tanto de lo que se trata, a mí me parece, ¿no? En un homenaje como este y como otras personas ya lo han dicho a lo largo del día de hoy, es seguir debatiendo su obra, ¿no? Seguir, ¿no? Tratando de llevar su obra ¿no? Un poco desde nuestra propia experiencia y contribuir a los caminos abiertos por Aníbal Quijano desde nuestras propias experiencias, ¿no? Y para él, ¿no? Para Aníbal Quijano, lo que significaba para un pensamiento, la importancia de un pensamiento, era sobre todo la manera de urdir, de realizar una forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Y hace poco yo estaba leyendo a Brodel, ¿no? y encontré algo que podría servir para pensar también la forma como Aníbal se relacionaba con el mundo, ¿no? Brodel decía, yo tengo temperamento estructuralista, ¿no? A mí me dio mucha gracia porque efectivamente yo creo que Aníbal también tenía un pensamiento estructuralista y un pensamiento, ¿no? De una estructura que se forma por la fuerza de la historia, ¿no? Es decir, nuestro tiempo presente es un tiempo cargado de memoria e historia, y sobre todo en América Latina una historia que es heterogénea, ¿no? Una historia que viene de profundos, de diferentes vectores, y que acá en América Latina se entrecruzan de formas sorprendentes, y habitamos este entramado de historicidades, que es lo que buscamos proyectar como personas, como colectivos, ¿no? Como colectividades, ¿no? Y en este sentido yo quería, ¿no? Como tratar, ¿no? Algunas cuestiones que vienen ¿no? del entrecruzamiento de la noción, ¿no? de esta forma de pensar de Aníbal Quijano y la cuestión del género, ¿no? Yo pienso que Aníbal, ¿no? como Marx, como Freud, como Mariátegui, como la mayoría de los grandes pensadores mundiales, ¿no? Han logrado y se han dado cuenta que en la cuestión del género había algo sumamente importante para la humanidad, para comprendernos como historia, ¿no? Pero sin embargo, a mí me parece que en última instancia la mayoría de estos pensadores
han estado como pensando la cuestión del género, o bien como algo superado, ¿no? Que digamos el actual momento, ¿no? En que vivimos, ¿no? De un patrón de poder capital, colonialista, etcétera, supera las contradicciones de género y las contradicciones quedan como una suerte de reflejo del pasado, o bien esta cuestión del género es secundarizada, ¿no? Por estos otros elementos del patrón de poder. Y a mí me parece entonces como para pensar la cuestión del género es sumamente importante, ¿no? Pensar algo que fue Rita, quien a mí me parece que en América Latina lo ha hecho de manera más brillante, es pensar la cuestión de la historicidad específica del género, ¿no? Y reconocer que el género es el primer tiempo, ¿no? El tiempo de más larga duración de nuestra especie, ¿no? Y por lo tanto el tiempo que tiene mayor peso en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Cotidianas a nivel micro y a nivel macro, de alguna forma todas y todos estamos como reproduciendo un primer patrón de relaciones, ¿no? Y que si lo reproducimos es porque es siempre constante. Entonces el género es una suerte de fundamento fundante continuo de nuestras vidas, ¿no? Y esto es algo que a mí me parece como muy importante de pensar, y que me parece que se entrelaza de manera muy potente con la obra de Aníbal Quijano, ¿no? Que es, bueno, parte de lo que Rita ha hecho en estos últimos años, ¿no? Y a mí me parece como que es interesante, porque Aníbal Quijano ha pensado la cuestión del género de forma muy aguda, ¿no? O sea, lo ha expresado pocas veces, ¿no? En parte por lo que decíamos hoy día en la mañana, ¿no? Porque Aníbal tiene una suerte también de saber callarse, ¿no? O sea, Aníbal, digamos, no quienes lo conocemos sabemos que él era una persona extremadamente culta y erudita que trataba trataba diferentes temas, sin embargo, de muchos temas no ha escrito, ¿no? Nosotras pensamos, ¿no? O sea, ¿por qué Aníbal no ha escrito sobre eso? ¿Por qué Aníbal no ha escrito sobre lo otro, ¿no? Y pensamos que quizás, ¿no? Es algún tipo de respeto que él tiene, ¿no? Por el pensamiento que las personas, ¿no? O sea, no podemos o no debemos expresarnos sobre todo, ¿no? Sino que determinadas cosas lo guardamos y estamos siempre expectantes, ¿no? Y Aníbal Quijano ha sido siempre yo tengo la impresión, ¿no? Cómo él conversó conmigo algunas veces, por algo que ya nos dijo Carolina Ortiz en diferentes momentos, ¿no? La cuestión del cuerpo, por ejemplo, fue algo que, ¿no? Carolina Ortiz nos lo dice en diferentes lugares, que Aníbal le decía a finales de los 80, inicios de los 90, ¿no? Y pensaba, ¿y cómo es eso, ¿no? Que para las autoras, las poetas, mujeres, el cuerpo tenga tanta importancia, ¿no? Y se preguntaba y se cuestionaba, porque en aquel momento todavía no estaba la cuestión del cuerpo en su obra, como va a entrar posteriormente a partir de la colonialidad del poder, ¿no? Entonces Aníbal Quijano tenía una apertura para el feminismo, pero si no ha hablado más, yo pienso que es pues por esa suerte como de respeto, ¿no? De que tocan a otras personas quizás hablar cosas que él todavía sentía que estaba aprendiendo, ¿no? Entonces yo pienso que este mutismo de Aníbal sobre algunas cosas es como muy importante, y sabemos que para él el feminismo era algo muy importante, ¿no? Y me parece que él no adelantó, pero él fue muy sensible para algunas cosas que todavía, ¿no? Mucha parte del feminismo todavía no lo es, ¿no? Sobre todo el feminismo como más urbano, ¿no? Entonces yo quisiera leer esta cita que está en su texto sobre la cuestión del Estado-Nación de 1997. Él dice lo siguiente, ¿no? Mientras que en Europa se iba estableciendo la familia burguesa, para las razas inferiores de las sociedades colonizadas, la familia burguesa fue durante varios siglos una categoría imposible, sobre todo en el caso de los esclavos. Eso no dejaba de tener sus ventajas, por cierto, pues permitió que a las mujeres de esas razas ser parte de relaciones más democráticas con los varones, de lejos más democrática que en la familia burguesa, y sin duda más libres respecto de las decisiones sobre su cuerpo, respecto de la moralina de la familia burguesa europea. Después de todo, las recientes conquistas de las mujeres urbanas de Occidente tienden, en sus vertientes menos burguesas, a esa libertad y democracia en las relaciones de los géneros, ¿no? Entonces Aníbal Quijano, ¿no? Al contrario de lo que se piensa, ¿no? O sea, en el ambiente urbano modernizado, de que de alguna forma somos siempre la vanguardia de todo, ¿no? En realidad entre los pueblos habían formas muy
democráticas de relaciones entre hombres y mujeres, y él estuvo atento a eso, ¿no? Y estuvo atento a que la cuestión de la familia burguesa era una cuestión muy fuerte y muy, excepcional. O sea, a lo largo y ancho de la historia, muy pocas veces las mujeres han estado tan coaccionadas como han estado durante estos últimos 150, 200 años de modernidad en Occidente, ¿no? Entonces, esta es una de la cuestión como importante. La otra cuestión, ¿no?, que Aníbal ahí no llega a cuestionar, que a mí me parece que es muy importante y que la obra de Rita trae eso, ¿no?, que es la cuestión de los hombres, ¿no? O sea, porque, digamos, él habla claramente acá, ¿no?, lo estamos viendo, ¿no?, de cómo las mujeres están sujetas, ¿no?, a diferentes formas de opresión o de relaciones de poder. Y sin embargo, pues no habla, digamos, de lo que Rita habla del eje de pares, ¿no?, que es de los hombres, ¿no?, la forma como los hombres se relacionan y las formas como los hombres nos conformamos como colectividad, digamos, pues tributadora u opresora, ¿no? Yo pienso, ¿no? O sea, nadie piensa, por ejemplo, que los capitalistas actúan solos, ¿no? O sea, es obvio que los capitalistas tienen sus propias asociaciones que necesitan del Estado, que necesitan de las fuerzas, de los ejércitos, de la policía, etcétera, etcétera, pero sin embargo, en la lógica, digamos, ¿no?, en el horizonte mental en que nos encontramos, parece que la opresión de la mujer se da solo en el hogar de un hombre hacia una mujer, ¿no? Y esta cuestión me parece que con esta idea, ¿no?, de que existen dos ejes de dominación dentro de la lógica de género, ¿no?, de Rita Segato, uno que es horizontal, que es la relación entre los hombres, en donde los hombres logran las condiciones para ofrecer la dominación sobre las mujeres a nivel individual, a nivel colectivo, es sumamente importante para poder pensar la situación en la cual nos encontramos a día de hoy, ¿no? Sobre todo porque porque la racialización de los pueblos, ¿no?, la racialización de los pueblos se da en larga medida a través de una demarcación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque cuando las mujeres occidentalizadas son incorporadas al hogar, son privatizadas, como dice Rita, o son domesticadas, como dicen otras autoras, de lo que se trata es de mostrar una pureza y de proyectar una pureza, ¿no? Los pueblos blancos estaban proyectando que ellos eran capaces de tener mujeres castas, mujeres que representaban su superioridad, ¿no? Y sin embargo, las mujeres de los otros pueblos eran mujeres que no estaban cuidadas o que vivían igual que vivían los hombres, ¿no?, en un estado de semi-humanidad, ¿no? Y ahí, digamos, la práctica de violación, la práctica de vejación hacia las mujeres es algo recurrente y es una forma de afirmar la superioridad racial, y no hubiese habido una diferenciación racial si la raza no se hubiese modulado con este patrón de poder que es el género, ¿no?, y que es pues coextensivo a nuestra especie, ¿no? Y esto es algo, digamos, pues sumamente importante, ¿no?, de estar pensando y de poder, y me parece que ahí está como una clave como para tratar de juntar, ¿no?, digamos, de tratar de hacer una mirada a la vez feminista y a la vez descolonial del poder, ¿no? Entonces esas son algunas de las cuestiones que yo me veo siempre cuando estoy pensando en la cuestión del género junto a la obra de Aníbal, ¿no? Entonces, bueno, por acá me quedo, muchas gracias, ¿no? Ahora... Bueno, quiero comenzar antes que nada hablando haciendo un breve recuento personal de los ciclos de mi relación con Aníbal Quijano, ¿no? Nuestra amistad comienza en Santiago de Chile, hace muchísimos años, en los 70s, ¿no? A fines de los 60, mejor dicho, en las épocas en que él estaba en la CEPAL y yo terminando mi carrera de Sociología en la Universidad de Chile, que había comenzado acá, pero terminé allá, donde él daba cursos de historia además, ¿no? Nos vimos de pasada en la universidad, pero nos vimos siempre en compañía de queridos amigos como César Germaná, que cocinábamos comida peruana, nos acordábamos del terruño, cantábamos, etcétera, ¿no?
Pasados los años acá en Perú seguí su trayectoria en la CUAVES por mi relación con la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, POMUVES, y por supuesto Marilena Moyano, ¿no? Potente federación como lo fue el Movimiento Popular de Mujeres en esos años. También nos encontrábamos por supuesto en charlas y en seminarios, pero nuestro reencuentro e inicio del ciclo más fuerte de amistad se dio a comienzos del siglo XXI, en los inicios del Foro Social Mundial en Porto Alegre, y con varias ediciones además posteriores. Ese foro, con sus dos consignas centrales, otro mundo es posible y no al pensamiento único, marcaban también el horizonte de cambio en ese momento, entonando con las aspiraciones de transformación que proponía Aníbal, así como con las aspiraciones de los movimientos, e incluyendo, por supuesto, los feminismos que estábamos allí. En esos multitudinarios y movilizados escenarios hubo tiempos para conversar, intercambiar sobre la colonialidad, el sexo, el género, Mariátegui, etc., junto con otras gentes también queridas de ese momento, como Boaventura de Sousa Santos, Immanuel Wallenstein, Edgardo Lander, por nombrar los más cercanos, aunque había otros y otras. Era no solo conocer las ideas, sino también compartir el lado humano, risueño, esperanzador, como sabiendo que se estaba en un terreno amigable y transgresor. Para Aníbal, la enorme concurrencia a los foros sociales mundiales evidenciaban que la lucha contra la globalización del actual patrón de poder se había realmente globalizado. Aníbal avisó en estos espacios un nuevo horizonte de sentido. Ahí estaban las experiencias de economía solidaria, de los movimientos sin tierra, sin agua, sin vivienda, vía campesina, asambleas de movimientos sociales, campañas feministas contra los fundamentalismos ya en época temprana, desde el 2002, y muchas más formas emergentes, prefigurativas de lo que solo hoy tenemos destellos en los movimientos sociales. Como dice Rita, asumiendo a Aníbal, fragmentos de realidad o pulsantes jirones del tejido social latinoamericano. Es allí, junto con la potente energía del foro, donde comencé a interesarme realmente, no en Aníbal, porque sí teníamos una relación y nos teníamos mucho aprecio, sino en las reflexiones que traía Aníbal y luego entender su enorme sabiduría y aporte y tratar de incorporarlo al proceso de mi reflexión feminista. Porque parto también de mi subjetividad personal, ¿no? Yo soy una feminista del siglo pasado, ¿no? Tengo 73 años, comencé a fines de los 70. Entonces hablo del lugar que ha nutrido mi compromiso político feminista y mi reflexión teórica. Bueno, soy activista feminista desde esas épocas, socióloga de clase media, madre, bisexual, viuda, reciente de un hombre feminista, adulta mayor, como ya les dije, y blanca, con lo que eso significa en un continente donde, al decir del poeta Nicolás Guillén, el que no tiene de inga, le tocará de mandinga. Desde este posicionamiento surgen mis sensibilidades, incongruencias, descubrimientos e interrogantes históricos y actuales, ¿no? Este es mi punto de partida. Creo de que una de las cosas importantes de este proceso es el de estar absolutamente fascinada con las nuevas miradas y las nuevas propuestas que surgen desde los feminismos diversos, jóvenes, indígenas, afros, etc. Entonces estoy en ese proceso de acercamiento y de propuesta, y al mismo tiempo estoy tratando de confrontar aquellos feminismos que, aportando a lo nuevo, desarrollan un posicionamiento territorial y monopólico dentro de los feminismos, descalificando otros acercamientos, ¿no? Creo que entonces el gran aporte de Aníbal Quijano en todo esto es que es más que una teoría, es un horizonte transgresor y transformador de la mirada, por lo que abrió como cuestionamiento, por lo que iluminó aquello que estaba en formación, por la forma en que desbarató las bases del pensamiento eurocéntrico en nuestras propias miradas y reflexiones, por ubicar el racismo en el centro de la colonialidad y en la construcción de las jerarquías sociales hasta hoy. Raúl Sivechi lo expresa bien:
Los trabajos de Quijano son un faro que ilumina la parte oculta de la realidad latinoamericana. A partir de este acercamiento quiero aportar desde los procesos que antecedieron y que fueron pioneros en este devenir. Sabemos que toda teoría no sale de la noche a la mañana, como alguien le estaba diciendo antes, ¿no? Los mismos escritos previos de Aníbal Quijano van construyéndola, complejizándola, ampliándola a lo largo del tiempo hasta que se condensa en este aporte universal mayor. En este proceso de construcción, evidentemente hay nuevas miradas, no voy a ir lejos, creo que por ejemplo las negras norteamericanas, a pesar de ser occidentales, en su lucha contra los feminismos blancos, Gloria Anzaldúa, con toda la noción de frontera que ahora está incorporada dentro de la perspectiva de decolonialidad como la epistemología de frontera. La misma Julieta Kirwood, primera teórica feminista de esta nueva etapa no decolonial, porque murió en 1985, pero dejó una reflexión muy interesante, entre ellas, por ejemplo, para que más o menos se den cuenta lo que significó hacer movimiento desde ese momento, decía, lo más grave era encontrarnos que las tablas del conocer no contenían ni los discursos, ni los códigos de interpretación. Con prisas había que inventarlo todo o recuperarlo en clave diferente. Igualmente las mismas feministas caribeñas del siglo pasado, entre ellas yo, que dimos una clara lucha contra los partidos políticos de izquierda para confrontarlo por el reduccionismo de clase que estaban permanentemente haciendo, ¿no? Aníbal ubica la existencia de una crisis en todo este proceso de modo de vida, una crisis de la modernidad capitalista que ha sido patrón civilizatorio dominante en los últimos 500 años, y es una crisis también epistémica, que creo que eso es lo más central en esta reflexión sobre la forma de conocer y de actuar sobre la realidad. Es un cambio entonces de horizonte epistemológico, ¿no? Y esto evidentemente impacta en los movimientos sociales, pues estos no permanecen pegados a sus características de origen, no son estáticos, sino profundamente dinámicos. Entonces, es decir, si bien hay líneas de continuidad, cada época impregna sus manifestaciones y se expresa de otras formas de lucha y organización, dando cuenta de las nuevas actorías, los nuevos horizontes de cambio que diferencian en muchos sentidos a lo que había anteriormente. Sin embargo, la descolonización del poder, del saber y del ser es también un proceso que se está dando incluso sin nombre, sino como expresión de nuevas conciencias de justicia y libertad, nuevos espacios de lucha, nuevas formas de producir conocimiento. Como diría Aníbal, porque todo esto lo he reflexionado a partir de algunas de las categorías centrales de Aníbal. Como diría Aníbal, son múltiples las luchas por descolonizar el poder, desde la mirada ecológica, la expansión de los movimientos indígenas, afros, transexuales, desde nuevos imaginarios feministas en las calles, en los barrios, en las comunidades, ¿no? Y es por eso entonces que la diversidad de los feminismos es su característica actual. Y eso fue una larga conversaciones con Aníbal a lo largo de los procesos del Foro Social Mundial donde estábamos concurriendo. Pero además es su mayor riqueza, yo le decía, porque expresa las múltiples formas, espacios y estrategias desde donde los feminismos luchan por modificar las situaciones de exclusión y subordinación de las mujeres desde condiciones étnico-raciales, generacionales, sexuales, diversas y desiguales, porque no es cualquier diversidad, sino es una diversidad teñida de desigualdad por razón de las diferentes realidades étnicas, raciales, sexuales, generacionales de las mujeres, ¿no? Muchas feministas teóricas y activistas han asumido el horizonte de la teoría de la colonialidad, incorporando alcances y ampliaciones de singular importancia. Evidentemente Rita Segato es una de las más brillantes y que ha trabajado a Aníbal con mucho más cariño que cualquiera de las otras que yo conozco. Pero una que hizo mucho aporte fue María Lugones, porque para ella no solamente la raza, sino también el género habían sido que implantó la colonia como mecanismo controlador, ¿no? Entonces la construcción del género de origen junto con la invención de la raza, el sistema moderno colonial de género, que tenía como un supuesto básico de que no había relaciones patriarcales en las sociedades pre-conquista. Otras como
las feministas comunitarias, Rita Segato, Brini Mendoza, Silvia Rivera, asumen más bien la existencia de discriminaciones y jerarquías sexuales en estas culturas. Y Rita, como siempre, enuncia otro enriquecimiento de las palabras. Ella habla del patriarcado de baja intensidad. Muchas otras que no voy a tener tiempo de decirlo, pero bueno, para Quijano, los procesos de emancipación están despuntando desde prácticas sociales prefigurativas que nos acercan a la posibilidad de ese otro mundo posible. Un proceso que se asienta, dice, en la vida comunitaria, supone vida comunitaria, reciprocidad en la distribución del trabajo, servicios y productos y una ética social alternativa a la del mercado y del lucro colonial capitalista. Creo que esa también es una de las ideas centrales, ¿no? ¿Dónde están los rastros que yo encontré desde las miradas feministas en todo lo que tiene que ver con lo que también dicen algunas de las feministas decoloniales, ¿no? Como Maristela Suampa? En este momento estamos agarrando la teoría de lo común, ¿no? El de commons, algo así, pero dentro, en América Latina, la producción de un ethos comunal. Este ethos cuestiona el capitalismo, el patriarcado, la colonialidad y la valoración del trabajo de reproducción de lo social sobre la base de valores de reciprocidad e intercambio justo por afirmación territorial, ¿no? Ahora bien, estos procesos impactan no solo algunas expresiones feministas, sino a todas sus perspectivas políticas, teóricas, epistemológicas y formas de existencia. Pero este giro deconstruye y también mantiene el piso construido por los feminismos previos. Han sido históricamente las luchas feministas que abrieron inicialmente el espacio para deconstruir una modernidad hegemónica masculina. Y si bien es cierto que los feminismos del siglo XX, o sea, los míos, no expresaron la enorme riqueza de vida de las mujeres, porque las desigualdades y otredades de nuestras sociedades también impactan a los movimientos sociales y en sus perspectivas de cambio, y los feminismos no son ajenos a los contextos donde las voces de la otredad no eran audibles ni reconocidas en la sociedad. Y es cierto, sin embargo, también que la acción abre el espacio, modifica perspectivas, conciencias, al posicionar crítica y conflictivamente voces que habían estado silenciadas o desdibujadas. Al hacerlo, al nombrarlo, comienzan a evidenciar ausencias y parcialidades de interpretación y complejizan la reflexión de los horizontes de cambio. Eso ha sido un poco la historia de los feminismos latinoamericanos, ¿no? Permanentes procesos de rupturas, permanencias, ampliaciones, reconfiguraciones, cambios y tremendos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, nosotras que llegamos al feminismo como heterosexuales, las que nos sacaron de la onda fueron, por supuesto, las lesbianas, que nos confrontaron, que nos hicieron ver cuáles eran nuestros lesbianismos ocultos, nuestra realidad bisexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto ha traído evidentemente conflicto y sigue trayendo conflicto para la asunción de la diferencia, ¿no? Sin embargo, el conflicto es justamente lo que ha hecho expandir los límites y las fronteras de los movimientos sociales. En nuestra experiencia, los conflictos han sido intrínsecos al desarrollo de un movimiento feminista vital, al derivarse no solo de perspectivas diferentes, sino de concentraciones de poder diferentes por antagonismos de clase, raza, etnia, sexualidad y edad. Y la urgencia de confrontarlos, además. Ello no elimina lo avanzado, sino más bien modifica cegueras y expande sus límites, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste esta revolución del conocimiento, ¿no? Yo creo de que Aníbal nos dice, no es el cambio de un episteme absoluto por otro, es una subversión epistémica, porque no hay un solo episteme con el que reemplazar el viejo orden. Son varios epistemes producidos por las varias formas y espacios y momentos históricos. Esta revuelta epistémica implica que ningún grupo es capaz de imponer su orientación, imaginación, producción de conocimientos y menos la centralidad del poder capitalista, colonial y patriarcal. Y entonces yo me preguntaba cuáles son los epistemes feministas, ¿no? Y aquí tengo que ir más rápido, pero rápidamente, o sea, yo creo de que
En una primera instancia, los feminismos desarrollaron a lo largo de su existencia y sus ciclos de desarrollo un conjunto de categorías propias, expresando lo que no tenía nombre y por lo tanto era inexistente: violencia doméstica y sexual, violación en el matrimonio, acoso sexual, acoso político, división sexual del trabajo, derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, aborto, derechos sexuales y reproductivos, etc. Hoy esa dimensión reflexiva y de movilización se ha enriquecido, se ha transformado en un nuevo horizonte de cambio, con un conjunto de nuevos epistemes viniendo de cosmovisiones, culturas, memorias diferentes a la occidental, conviviendo con ellas, pero, como diría Boaventura de Sousa Santos, en el terreno de la sociología de las emergencias, de lo que no estaba antes expresado y que comienza a expresarse, para romper el carácter eurocéntrico, complejizando y enriqueciendo no solo los horizontes de referencia de los feminismos, sino impactando la visión dominante del mundo, los movimientos, los países, los análisis y los contenidos de la academia, ¿no? Categorías, y en este caso estas son, ¿no?, como buen vivir, descolonización, despatriarcalización, interculturalidad, crítica e interseccional, territorio, cuerpo político, cuerpo-territorio, economía del cuidado. Son algunas de las conceptualizaciones que constituyen el nodo de significantes críticos y que abren un conjunto de perspectivas, ¿no? Dentro de eso hay un juego y un enriquecimiento del lenguaje que es realmente impresionante. No solamente buen vivir, no solamente Abda Yala, sino también, por ejemplo, una expresión de estos cambios epistémicos los posicionó hace casi 3 décadas Leila González, una feminista negra brasilera, sí. Una de las primeras en colocar la importancia de la interrelación entre racismo, sexismo y clasismo en la vida de las mujeres. Ella elaboró el concepto de americanidad, denunciando la palabra latinidad como eurocentrista al dejar de lado o subestimar o descartar las dimensiones indígenas y negras en la construcción de las Américas. Otro que lo acabo de conocer es Vilma Piedade, feminista también negra brasilera, que ella habla de doloridad, por hablar desde las sombras de la palabra silenciada y fuera de nosotros. Es un dolor provocado en todas las mujeres por el machismo. Sin embargo, cuando se trata de nosotras, las mujeres negras, dice ella, hay un agravio en ese dolor. ¿Cuál es el dolor causado por el racismo? Y ese dolor es negro. Ahí es donde entra la raza, y entra el género, y entra la clase. Y sale la sororidad para que entre doloridad. Es decir, la sororidad entre mujeres se puede dar solamente si hay una deconstrucción de las relaciones de poder, ¿no? Bueno, creo que la otra dimensión que yo quería tratar era lo de la dimensión de la perspectiva intercultural. No voy a tener tiempo para eso, pero simplemente, ¿cuánto tengo? ¿5 minutos? ¿2 minutos? ¿3? Sí, ya. Entonces, sí, yo creo de que sí me interesa lo de interculturalidad, porque tiene que ver con el argumento que yo estaba queriendo desarrollar. Buenas noches a todos. Muy impresionada por las 2 exposiciones que me precedieron. Y también muy contenta por esta invitación que me han hecho y por poder estar aquí y coincidir en esta fecha, a pesar de que también muy triste, porque esta fue la primera vez que visité el Perú después de que Aníbal se fue, y es un vacío que se siente. O sea, la ausencia de él es una ausencia sentida, ¿no? También no puedo dejar de decir que me da pena que este homenaje en este recinto, ¿no?, que simboliza tantas cosas, ¿no?, la San Marcos, ¿no?, no tuvo lugar cuando Aníbal todavía estaba entre nosotros, ¿no? Creo que hubiera sido muy feliz. Pero, bueno, cada uno se equivoca como puede, ¿no?, como decimos. Y de cualquier manera lo estamos haciendo aquí desde algún lugar. Él nos debe estar mirando, seguramente. Entonces, para decir que mi primer encuentro con la escritura de Aníbal, claro, nosotras somos mujeres, y por lo tanto, unas grandes cosas que podemos hacer
es cruzar el análisis con la vida, ¿no? Como Gina hizo. También yo voy a hablar de mis análisis teóricos, voy a llegar hasta ahí, pero voy a entrecruzar eso con digamos, una historia, una pequeña biografía de mi primera noticia en el mundo de que Aníbal existía y de Aníbal como autor, que fue cuando cursaba antropología en la UBA, ¿no? En los años 70. Entonces me encuentro con los textos de un tal señor Aníbal Quijano, y un texto que leo de él lo guardo hasta hoy, está en mi archivo en Brasilia, después, imagínense, desde los 70 ahora, porque en ese momento me llama la atención algo único que encuentro en este autor, Aníbal Quijano. Eran textos sobre campesinado, eran los textos ya sobre las migraciones a las ciudades, y recuerdo que quedé absolutamente deslumbrada por la elegancia de su estilo, o sea, de su castellano hispanoamericano, aún escribiendo sociología. Y hasta hoy, escribir sociología con elegancia es algo prácticamente inexistente. Pero en aquel momento en que yo todavía era poeta, todavía no había salido, no había dejado mi país, encontrarme con una poética sociológica fue algo extraordinario, ¿no? Todavía guardo ese texto conmigo, viajé todos estos años, cambié como 6 países diferentes y el texto sigue conmigo. Entonces, después, a partir de ese momento y a lo largo de los años, cuando empiezo a escribir libros, por ejemplo, un libro como La Nación y sus otros, que es de 2007, cito a Aníbal, lo voy citando, pero lo voy citando de una forma fragmentaria, como la mayor parte de las personas que leo lo citan. O sea, uno de los grandes problemas es eso, ¿no? La cita de Aníbal retirada del organismo más que el sistema. O sea, eso, me refería a eso cuando hicimos el evento anterior, el año pasado, en la Universidad Ricardo Palma, en que ya empiezo a caracterizar. La escritura de él es sistemática, sí, pero es mucho más que sistemática. Hay mucho más ahí que un sistema, una teoría. Inclusive es muy importante recordar que Aníbal jamás se refirió a su pensamiento como una teoría. Eso es impresionante, la consistencia de él, de nunca decir, esta es la teoría de la colonialidad del poder. Nunca. Él siempre habló de una perspectiva, o sea, de una manera de mirar el mundo. Por lo tanto, inclusive, él fue un gran, como Gina acaba de decir de otra forma, con otras palabras, pero lo acaba de decir, en realidad fue un gran erosionador, un gran desestabilizador de teorías, ¿no? Él era demasiado insurgente y demasiado... él tenía una expresión que era el viento de la historia, ¿no? Demasiado expuesto al viento del tiempo, al viento de la historia, como para querer consolidar un compendio, o sea, una teoría. Más bien él movía el pensamiento, ¿no? Iluminaba, es la expresión que vos usaste. Y por lo tanto se aproxima mucho, y él mismo me lo dijo en alguna oportunidad, al pensamiento postestructuralista. Porque él no, él lo que, inclusive al hablar de brechas decoloniales, fisuras, él lo que pretendía era erosionar lo que existe, sin colocar en su lugar una utopía sólida, ¿no? Un diseño del futuro como debería ser. Y eso es extraordinario también. Yo he aprendido mucho de esa manera no purista y no cerrada de pensar. No es una teoría cerrada, es un organismo vital, en movimiento, su pensamiento. Es orgánico, sí. Y eso es lo que las citas no reflejaban mucho, tampoco las mías. O sea, de alguna manera eran citas fragmentarias. Tomaba una frasecita de aquí, otra frasecita de allá. Y hasta hoy, mucha gente que se dice decolonial o que dice que practica o cultiva o escribe dentro de la perspectiva de la colonialidad del poder, no saben que el centro de esa perspectiva es la raza,
es la raza, no es la clase, es el racismo. O sea, el racismo es lo que instala las formas contemporáneas de apropiación de valor no reconocido y no remunerado. Y es tan difícil colocar ese pensamiento en el mundo porque a nosotros en América Latina, con nuestra utopía mestiza, nos hiere la noción de raza, nos hace sufrir. O sea, es algo que mejor no mencionarlo, porque cada vez que el hecho de que nadie aquí es blanco, nadie, ni siquiera Gina. Algunos aquí jugamos en el equipo de los blancos, como Gina, yo y Danilo. Pero apenas pisamos la otra orilla, chao a la blancura. Nadie, absolutamente nadie es blanco. Eso es muy interesante y solo se puede entender cuando uno lee a Quijano. O sea, la raza es... ¿Por qué? Porque nuestro paisaje es un paisaje no blanco. Y Aníbal, entre otras cosas, me fui por otro lado de lo que quería decir, pero ya lo recupero. Entre otras cosas, era un gran yupanquiano. O sea, él era un gran cultor de Atahualpa Yupanqui, que es un autor que se considera folclórico, pero está equivocado considerarlo folclórico, y creo que Aníbal lo había percibido, porque Atahualpa Yupanqui es el Arguedas argentino, en realidad. A pesar de su humildad, en el sentido de que él toca una guitarra, un rasgueado de guitarra, y compone poemas que se cantan, pero en el fondo lo que él decía es lo que yo creo que es lo que Arguedas, por lo menos en toda la sangre, que es curiosamente mi obra preferida de Arguedas, qué raro, ¿no? Leída desde el presente, hoy se ve todo lo que está dicho ahí, es el Arguedas nuestro. Y Aníbal cantaba, le gustaba muchísimo el Yupanqui, y Yupanqui tiene una frase que sintetiza lo que estoy queriendo decir en este momento, que es: el hombre es tierra que anda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque eso es lo que explica esta idea de que cuando pisamos en París todos somos fanos, o sea, todos somos negros, todos somos no blancos, porque somos tierra que anda. O sea, como decía Yupanqui, el autor tan querido por Aníbal, somos emanaciones de una tierra, somos emanaciones de un paisaje que es colonial, y por más que nos lavemos y nos pintemos el pelo y cultivemos nuestros gestos y trabajemos nuestro cuerpo para disimular la tierra que impregna nuestra planta de los pies, no lo conseguimos y no lo vamos a conseguir. Así que mejor dejar de intentarlo y ser tierra que anda mismo en cualquier lugar. Entonces, estas citas fragmentarias llegan a un final cuando finalmente, después de algunos intercambios, de conocer a Aníbal personalmente, me di cuenta, y escucharlo hablar, de que era necesario tener una aproximación a su obra mucho más consistente, mucho más de conjunto de su palabra, sobre todo en la tercera fase, que es la fase en que él comienza a formular la perspectiva de la colonialidad del poder, ¿no? Entonces, en 2009, es una pequeña introducción para lo que voy a decir después, ¿no? Decido dictar un seminario en Brasilia sobre la obra de Aníbal, ¿no? Coincide con la época en que Danilo, que había sido mi estudiante en Brasilia, se muda al Perú, se casa con una limeña y viene acá. Entonces empiezo a armar una enorme cantidad, a juntar una enorme cantidad de textos perdidos y circulando de Aníbal, que me ayuda. O sea, en primer momento, conversando con él, me va mandando lo que tiene, lo que encuentra, un currículum de él con una lista de bibliografía, después se acuerda de otras cosas, y voy juntando para dar en el segundo semestre ese seminario sobre la obra de Aníbal Quijano, que repetí unas 2 veces después de eso, ¿no? Y ahí en ese momento empiezo a solicitarle también ayuda a Danilo, porque algunos pocos textos no estaban en internet, o sea, estaban solamente en papel. Otros los conseguí en Puerto Rico, en una visita, y otros conseguí de la revista, ¿cómo se llama? Crítica, Sociedad Política, que
que Danilo los va fotocopiando, me los mandan y ahí junto esta inmensa obra y la leo de una forma consistente y me doy cuenta cuán fragmentaria había sido mi misma manera de citarlo. A esto se une entonces el hecho de que en 2009 Aníbal me convida al encuentro de pueblos indígenas en Puno, donde conozco a Roberto Espinosa, ¿no? Su gran amigo, y en 2010 él me invita al encuentro de Lima de la Ricardo Palma y ahí presento la primera versión de mi texto Género y colonialidad en busca de un léxico. ¿Por qué? Porque el diálogo con Aníbal se da en un momento en que hay una confluencia ahí de búsquedas. O sea, yo buscaba historiar el género, o sea, en mi libro Las estructuras elementales de la violencia es un libro universalista, ¿no? Es un libro que habla, como Danilo mencionó, de la gran profundidad histórica del patriarcado y del patriarcado como la primera forma de subordinación y de extracción de valor no reconocido. O sea, y el patriarcado en mi léxico, en mis análisis, no es una cultura, es un orden político, es el orden político primordial que nos acompaña hasta ahora. Por eso en Las estructuras elementales de la violencia hablo de la prehistoria patriarcal de la humanidad como la fase histórica que comienza con la especiación y dura hasta el presente. Y o la demarcamos y la desmontamos o el planeta se termina. Entonces, pero estaba buscando algo que era muy fácil decir, no, el patriarcado es histórico, el género es histórico, pero era una frase vacía. Para mí, ante mí misma, yo sabía que en mi comprensión hasta el momento los elementos universalistas predominaban en la comprensión del género, o sea, su larguísima historia. Y así consta en mi libro Las estructuras elementales, del cual no abdico, pero le faltaba algo, le faltaba justamente cómo la historia inflexionaba ese orden universal y tan estable, ¿no?, como el orden patriarcal. Al mismo tiempo, en ese momento mismo, Aníbal estaba buscando algo que se cruza con esto, porque él se daba cuenta, como dijo Gina, con su extraordinaria humildad, con su extraordinaria inteligencia, ¿no?, porque la gran inteligencia es humilde, nunca deja de serlo, o sea, es siempre mucho más pregunta que respuesta. Y Aníbal tenía muchísimas preguntas, a pesar de que había formulado respuestas importantes para muchas cosas, pero él preservaba sus preguntas y él se daba cuenta de que no sabía resolver el problema de género de una manera en que fuera satisfactoria para sí mismo. Porque el único texto que había escrito sobre género en realidad era un género que no podía subsanar o resolver dos problemas. El biologismo, él no conseguía ultrapasar, y eso algunas feministas se lo han cobrado, la determinación biológica del ser hombre y mujer. Porque es complicado hacerlo y porque hoy en día él sabía muy bien, las bibliotecas de estudios de género hoy sobrepasan en volumen y en sofisticación a las bibliotecas de muchísimos campos disciplinares, como el mío, por ejemplo, la antropología, o como la sociología, e inclusive la historia. Es decir, uno va a cualquier gran librería del mundo, a cualquier librería virtual o física, uno se va a dar cuenta de que los estudios de género y la dificultad de la lectura de lo que está ahí es enorme y gigante, que son paredes mucho más grandes, estantes mucho más grandes que muchas de las disciplinas, de los campos disciplinares que enseñamos. Entonces, él sabía de esa limitación, la aceptaba, y sabía que en su texto él había incurrido en dos problemas. Un problema del biologismo, de considerar con simplicidad qué es una mujer y qué es un hombre, cosa que el pensamiento, la teoría feminista ya había ultrapasado hacía tiempo.
Y también el texto, el centro de ese texto son las agresiones patriarcales del hombre blanco a la mujer no blanca. ¿Y qué es lo que está en el medio? O sea, ¿qué pasa con la violencia en crecimiento cada vez mayor del hombre no blanco hacia su propia mujer? El hombre afrodescendiente con relación a la mujer afrodescendiente y el hombre indígena frente a la mujer indígena, el hombre campesino indígena frente a su propia. Eso él no podía abordarlo y era difícil, realmente. Él solo veía la gran gesta violadora que fue y sigue siendo la colonización y la colonialidad permanente. El otro problema, entonces eso por un lado, por el otro lado no estaba satisfecho con la solución que María Lugones había dado a ese problema, que también ella intenta resolver ese problema, pero es filósofa, no es antropóloga. Nosotros antropólogos vivimos con los pies en la tierra, ¿no? Caminando firme por todos los lugares por los que andamos, o así lo intentamos. Entonces, y además María, de quien me considero amiga, he conversado diversas veces, por lo menos una vez larga y en profundidad con ella, y la he encontrado algunas otras veces. No tenemos una coincidencia en la manera en que vemos este tema, al igual que Aníbal tampoco la tenía, a pesar de que el texto de ella es excelente, está finamente escrito, argumentado, y usa en profundidad y en amplitud todas las categorías de la perspectiva de la colonialidad del poder. Pero su solución es esta: no existe un patriarcado precolonial. O sea, y usa para eso una autora norteamericana cuyo nombre lo olvido siempre, para hablar de las sociedades indígenas del norte, donde existían y existen casamientos entre mujeres, entre lo que consideramos, lo llamamos o entendemos como mujeres, entre cuerpos iguales. Pero evidentemente en los anales de la antropología existen textos extremadamente importantes que hablan de eso desde hace mucho tiempo y para muchas sociedades de todo el continente. Y se basa también en una autora africana llamada Oyeronke Oyewumi, que es de origen nigeriano, yoruba, pero que hace muchísimos años es docente también en los Estados Unidos. Y la tesis doctoral de Oyeronke fue The Invention of Women, o sea, la invención de las mujeres. O sea, también diciendo que no existía nada como mujeres y hombres en el mundo yoruba precolonial. Justamente yo había enseñado en algunos semestres, como cuando dictaba el seminario de Antropología de Género, el texto de Oyewumi, y lo había criticado por dos razones. Primero, porque por coincidencia en mi tesis doctoral en Brasil mucho tiempo atrás, trabajé con los descendientes del mundo yorubá, del pueblo yorubá, y con la cultura yorubá en Brasil, donde el género realmente se construye de una forma totalmente diferente a la occidental, completamente. No hay un determinante biológico. Estoy súper abreviando, pero eso sería otra conferencia, pero solo para explicar por qué en ese momento pude encontrarle la vuelta y hacer la crítica de la formulación de María Lugones, y entonces proceder a intentar a explicar de otra forma el efecto de la colonización en el género, o sea, en el orden patriarcal. Entonces, en el caso de María se apoya en Oyieronke Oyewumi, pero si ustedes lo leen, o hay un artículo mío que se llama Hibridismo y Política, el género en la expansión de la cultura yoruba, es muy anterior, tiene bastante tiempo, fue publicado primero en inglés, después en portugués y después republicado en mi libro Las estructuras elementales de la violencia. Ese texto va a criticar a Oyieronke diciendo que en su propio libro, o sea, en su propio texto sobre el mundo yoruba, ella da los elementos que contradicen su propia tesis. O sea, ella nos da en la lectura de su libro datos
que nos permiten contradecir el hecho de que existiera algo como la mujer en el mundo yoruba, africano, precolonial. Pero sí hay algo de diferente en el mundo precolonial, no afectado por la reoriginalización que se da con la conquista y la colonización. Sí hay algo que no es el patriarcado contemporáneo. Entonces, ese fue mi desafío, solicitado por el propio Aníbal, explicando que su propio texto no era un texto que era satisfactorio, y él se daba cuenta, porque era como un poco simplorio, simplista, por la biologización y porque solo trataba de la opresión del hombre blanco sobre la mujer no blanca. Y tampoco era satisfactorio el enfoque de María, diciendo que no existía nada como el patriarcado antes de la conquista. Entonces no fue fácil. Entonces ahí yo con esta pregunta parto definitivamente a encontrar la inflexión histórica en un género que es muy estable, que es el cristal más estable, ¿no? La estructura más estable de la historia, ¿no? Que tiene una profundidad histórica muy grande, como lo revelan diversos mitos que tienen una circulación planetaria, o sea, el mito adánico. El mito adánico en realidad es planetario y también atraviesa las épocas. Yo les voy a explicar por qué rapidito. Llega hasta Lacan, inclusive. El mito de que la mujer comete una indisciplina y debe ser entonces sometida a la ley, disciplinada, y con eso comienza la civilización, que es el génesis bíblico. En las estructuras elementales de la violencia los cito entre los Baruya, cuando Baudelaire relata que 25 años después de llegar a todos los años a hacer su trabajo de campo entre los Baruya de Nueva Guinea, un día 25 años después los Baruya lo llaman y le dicen: mire, esta flauta, que es la flauta de la casa de los hombres, que tocamos en nuestros rituales de iniciación, es una historia maravillosa. En realidad, esta flauta es de las mujeres. Pero, de nuevo, las mujeres son demasiado perezosas, son indulgentes, la dejaban junto a la sangre menstrual, tirada por ahí. Entonces nosotros tuvimos que intervenir y tomarles la flauta. O en Lacan. Comprendo a Lacan solamente a la luz de esa historia, porque Lacan dice: el falo es la mujer, pero el hombre lo tiene. O sea, fórmulas míticas pequeñas que relatan esa expropiación de algo, esa tributación, como le llamo yo en mi texto, esa expropiación de algo que es femenino para constituir lo masculino, ¿no? Es tan dispersa en el planeta, o sea, en todos los continentes, en los 5 continentes, que se puede decir que es universal, por su gran dispersión. Y por su gran dispersión podemos también decir que es muy arcaica y que posiblemente acompañe la propia especiación, porque no podría estar tan dispersa si no fuera muy arcaica y muy antigua. Entonces no es posible decir que el patriarcado solo existe a partir de la colonia, sino esas historias, ¿dónde estarían? Son historias de origen de pueblos. El pueblo comienza ahí, cuando la mujer es dominada. Por otro lado, esas historias nos muestran muy bien que el género no es biológico, y sí histórico. ¿Por qué? Porque si fuera biológico no necesitaría de narrativas, ¿no? Lo biológico no necesita que nadie lo justifique con una narrativa y lo refuerce con narrativas que en realidad son narrativas de ley, de cómo se instala una ley. Entonces son narrativas arcaicas, pero ya históricas, del paisaje, de lo biológico a lo político, de lo biológico del macho primate que tiene su preponderancia por su fuerza física y por su agresividad, aunque la naturaleza es muchísimo más democrática que la política humana, en las transiciones, transitividades y excepciones inclusive.
Pero el tránsito a la humanidad se acompaña con narrativas de ese disciplinario. Posiblemente la Primera Guerra fue una guerra entre machos y hembras que dominó a las hembras y hasta el presente nos colocó en este lugar que nos lleva al tránsito del fin del planeta. Entonces ahí comienzo la reflexión que gracias a la perspectiva de la colonialidad del poder va a historicizar ese patriarcado tan arcaico, ¿no? Y tan omnipresente en todas las culturas. Y lo hago, bueno, para nuestro continente pensando cómo la inflexión colonial hace que un patriarcado de bajo impacto, comunal, o sea, básicamente no tengo tiempo de desarrollar eso ahora, pero está en muchos textos, ese patriarcado colonial no es un patriarcado violador, ni mucho menos un patriarcado feminicida. La violación está en el código de muchas sociedades tribales, o sea, es la forma de, no es un crimen, sino una forma de castigar a quien comete determinadas infracciones, por ejemplo, espía en la casa de los hombres, en la iniciación masculina, pero nunca hubo un antropólogo que llegara diciendo que había visto la aplicación de esa ley. Es un detente, es como decir, viene el cuco, viene, no sé cómo se dirá en Perú, viene el hombre de la bolsa, si una mujer, pero las normativas indígenas no son normas positivas, ni positivables, ni causantes de sanción de la misma manera que el derecho positivo. Ahí entramos en otras enormes complejidades, pero creo que se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, ese patriarcado no feminicida sería imposible abajo de los ojos de una comunidad apalear a una mujer hasta la muerte, cortarle un brazo, como sucede en los últimos tiempos, ¿no? Con la disolución del mundo comunal en las sociedades brasileñas, romperle el fémur a palos, o sea, dejarle la cara marcada, todo eso adelante de las autoridades, los ancianos de las autoridades comunitarias o del propio grupo comunitario, donde una cocina, donde un espacio doméstico no tiene nada de privado ni de íntimo, ¿no? Eso que valorizamos tanto, no, pero eso es mi vida íntima, mi vida privada. Ahí morimos. En el mundo precolonial, en el mundo comunal, lo doméstico no es ni íntimo ni privado, ¿no? Está atravesado por los ojos de todos y es muy imposible llegar a ciertas barbaries. El proceso de criollización es lo bárbaro. Esa situación transicional en que viven todas nuestras sociedades, en el proceso permanente de criollización de partes importantísimas de nuestra población, todas, inclusive en las grandes urbes estamos en un permanente proceso de criollización. Ese es el proceso de barbarización, el proceso que destruye la vida colonial y expone a la mujer al riesgo de las peores torturas y de los peores ataques. Entonces, encontré entonces ¿por qué? Entonces responderle, ¿por qué ese hombre no blanco, ese hombre campesino indígena, ese hombre negro era malvado, bárbaro, cruel, violador, violento con relación a sus mujeres? Una pregunta. Entonces ahí encuentro esa idea de que ese es un sujeto bisagra, que si no hubiera existido un patriarcado precolonial, si no hubiera existido ese patriarcado precolonial, la propia conquista hubiera sido imposible. Porque lo primero que fragiliza la conquista es al sujeto masculino, mucho más que a las mujeres. Lo fragiliza, ¿por qué? Porque lo vuelve inseguro como un sujeto que no tiene ni el color ni la sexualidad del agresor blanco, del dominador blanco, del conquistador blanco. Ese sujeto nuestro, ese sujeto no blanco, es un sujeto inseguro y su violencia resulta de su profunda inseguridad sexual y racial. Esa explicación lo contenta a Aníbal. Y también me contenta a mí también. Entonces, en muchas circunstancias, esa inseguridad constitutiva del sujeto bisagra, del sujeto que está en el medio, con un pie en el mundo del blanco, porque es el intermediador con el mundo del blanco,
y con un pie en su mundo, donde él se emascula frente al blanco. Esa frase, esa expresión de la antropología es muy útil. Emascular, que quiere decir reducir en su masculinidad, perjudicado en su masculinidad frente a la masculinidad del vencedor, ¿no? Porque la masculinidad, como digo en mis textos más recientes, hay que darse cuenta, la masculinidad es jerárquica, ¿cierto? Y el vencedor en el mundo de los hombres es el que tiene la batuta. Entonces eso es tremendo para los hombres mismos, ¿no? Es una cosa horrible, hace un daño al mundo impresionante, ¿no? El respeto al vencedor. ¿Y por qué? Entonces, aprende la sexualidad del vencedor, aprende la sexualidad blanca, se vuelve violador, se vuelve feminicida, se vuelve agresor. O sea, aprende algo que también lo he descubierto más recientemente en textos que escribí cuando Aníbal todavía estaba vivo, como El sexo y la norma. Él aprende el ojo a la cosa, que es el ojo del blanco, que es el ojo pornográfico. O sea, una de las primeras cosas que aprende el sujeto hombre de la aldea indígena cuando se aproxima a las ciudades es a mirar con una mirada pornográfica al cuerpo. ¿Qué es la mirada pornográfica? Es la mirada a la cosa, al cuerpo como cosa, algo que es totalmente ausente del mundo indígena, del mundo comunal. No hay vida cosa, no hay cuerpo cosa, no hay mirada cartesiana, la ciencia pornográfica, porque la ciencia mira a la cosa. Esa distancia cosificadora es la distancia colonial y es la distancia pornográfica, del ojo pornográfico. ¿Entienden? Una súper síntesis muy compactada de ese proceso. Pero faltaba una piecita, que es la que descubrí en qué sentido en mi análisis surge solamente el año pasado. Aníbal dice que es la raza, ¿no? La raza, la invención de raza, bueno, la raza, como ustedes deben saber, si leen sus textos, y espero que así lo hagan, ¿no? Es la más importante, como dicen los molinos de viento, ¿no? Don Quijote es uno de los molinos de viento, y en otros muchos textos, la más importante de las invenciones coloniales es la raza. ¿Y por qué es una invención, no? ¿Por qué no era discriminación racial, la xenofobia y otras formas de discriminación a los diferentes que existieron a lo largo de toda la historia, ¿no? El mundo antiguo, los bárbaros, ¿no? Llamaban los otros, ¿no? A los no romanos. Concurren por primera vez en la discriminación la diferencia y la biología, y una derrota en la guerra. Entonces, lo que se le atribuye al cuerpo racializado es una biología. No es solamente una diferencia, pero una diferencia que no se puede corregir porque es biológica, está en el cuerpo. Entonces, la biologización del otro inferior es lo que es esencial a la noción de raza. No es una simple discriminación. Y no es una simple discriminación al derrotado, es una discriminación al derrotado mediante su biologización, mediante el referir su inferioridad a su cuerpo, a su biología. ¿Qué pasa con el género? ¿Cuál es la especificidad del género que replica exactamente a la raza y que solamente ocurre con el proceso de la conquista y la colonización? Solamente. Es que existía una jerarquía patriarcal en todo el mundo precolonial hasta el evento de la conquista y la colonización. Existía. De bajo impacto, de baja intensidad, como digo en mis textos, no letal, no feminicida, con mujeres con su propia politicidad en el espacio doméstico, en el espacio de las mujeres. Había la construcción de un blindaje del mundo de las mujeres, y de un blindaje y de una politicidad, porque el espacio doméstico tomaba decisiones que iban a incidir en las decisiones sobre lo colectivo, que aparentemente para el feminismo occidental y blanco están en manos de los hombres. No, hay una consulta permanente, en esa dualidad un mundo no puede vivir sin el otro. Hay una incidencia de lo que se decide en el espacio doméstico, en el espacio de las mujeres. Es político ese espacio, él se despolitiza
en el tránsito a la modernidad, en el tránsito hacia la familia nuclear del mundo doméstico y el tránsito al Estado y a la esfera pública de lo político precolonial. Ese es otro tema, pero lo menciono.